La noche oscura envuelve a este pequeño país centroamericano. 6 millones de guatemaltecos duermen una noche más. Pero ese miércoles de febrero de 1976 no sería un día más. La noche no sería igual. Con puntual a la cita, el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de su destino. Las 3 de la madrugada, 1 minuto y 43 segundos. Los sismógrafos se disparan en distintos puntos de la geografía guatemalteca. Insistentemente, de forma brusca y enérgica, las agujas trazan líneas como garabatos sobre el papel, líneas cada vez más amplias e intensas. Esos rayones indicaban una actividad inusual. La Tierra empezó a temblar. Es el gran terremoto. Primero se percibe un temblor, como un zumbido. Después, todo tiembla. Quien nunca lo haya experimentado no podrá imaginarse la violencia de un terremoto, la fuerza más brutal de la naturaleza. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter. Sacudió a Guatemala como nunca había ocurrido. Fue uno de los grandes terremotos del siglo XX. Un minuto después de las 3 de la madrugada, se abrirían las puertas del infierno. A una profundidad de 5 kilómetros, cerca de la ciudad de Los Amates, a 160 kilómetros al noroeste de la capital, ciudad de Guatemala, en solo 39 segundos quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió en Belice, El Salvador, Honduras y México. Se registró un gran número de insistentes y constantes réplicas, algunas de hasta 6 en la escala de Richter. El país centroamericano descansa sobre varias fallas geológicas. Una de esas placas, conocida como placas de Cocos, es del tipo convergente, es decir, se mete por debajo de otra placa, la del Caribe. Y todo este conjunto se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que atraviesa el planeta. La ciudad de Guatemala era un caos. Miles de personas estaban sepultadas entre los escombros, muertas o heridas de gravedad. Se improvisaron albergues con sábanas y con mantas y la gente dormía en el suelo, mientras que los centros de salud se quedaron sin medicinas ni primeros auxilios y sin alimentos. Los efectos del terremoto fueron devastadores. 25.000 personas murieron. 76.000 resultaron heridas y hubo 1 millón de damnificados. Difunde el Sistema Nacional de Radiodifusión encabezado por TGW, Radio Nacional de Guatemala. Urgente,
De acuerdo a los datos suministrados a última hora, el gobierno de la República informa que el desastre nacional que conmueve a los guatemaltecos es sin precedentes en la historia. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3, zona 6, zona 7, zona 19, zona 5. Miles de muertos son rescatados y los heridos. El terremoto se produjo durante la noche, cuando la mayoría de la población se encontraba durmiendo dentro de sus casas. Esto contribuyó al elevado número de víctimas y sucedió en plena guerra civil, que abatió al país entre 1960 y 1996. Belia López fue testigo del terremoto del 76. Que fue terrible, que todos, al ver el movimiento del terremoto, todos nos acurrucamos, ¿verdad? Que no salimos. Después salimos, ¿verdad? Y aquello desolado. No había comida, no había nada, ¿verdad? Agua tampoco no teníamos. No había agua, a tener que acarrear para tener un poquito de agua. Que no había ni luz también, con candela, mira, todos con candela. 258.000 casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1 millón de personas sin hogar. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida, mientras que otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. Aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunos llegaron a medir hasta 1 metro de ancho. La cima de algunos cerros se agrietó y luego se desmoronaron, soterrando pueblos enteros y carreteras. Olga Marroquí, testigo del terremoto del 76. Yo creo que lo primero que se sintió fue el ruido de la tierra y luego los movimientos. Los movimientos fueron para arriba y para abajo, entonces sí fue bastante serio, lo impactante. Recuerdo muy bien que yo no pude abrir la puerta de mi cuarto. Vivíamos en la zona 2, en un área donde hubo bastante destrucción, y encontrar a toda la gente afuera pegando de gritos, mucha gente que había perdido toda su casa. Mi esposo en esa época era estudiante de medicina y le tocó irse a las áreas rurales a coser, era interno. Y recuerdo muy bien, le afectó muchísimo también todas las muertes, ver también en la televisión cómo recogían a toda la gente o las personas que bajaban desde los cerros, personas que estaban quebradas, inmóviles. Sí fue bastante impactante y triste, ¿verdad? ...36 horas después del terremoto, los sobrevivientes vivían en albergues temporales improvisados en las calles y no tenían alimentos, ni agua potable, ni dinero. Francisco Morales Santos, escritor guatemalteco, fue otro testigo del terremoto del 76. De la cama, pero la cama era como que estuviéramos montados en un caballo salvaje. No podíamos bajarnos y eso nos favoreció. Otras gentes pudieron salir antes y les cae encima la cornisa, cosa que no nos pasó a nosotros, porque cuando yo logré llegar a la puerta y abro, me encuentro con que la cornisa estaba a ras de la pared. Ahí nos hubiera caído sobre la cabeza, nos mata, en fin, pues era un ambiente desolador, la gente llorando, tratando de recoger algunas cosas dentro de lo de ruido, a dormir en la calle, a hacer champas. Se desató una ola de delincuencia y ante la falta de elementos de seguridad por las labores de ayuda, se organizaron patrullas civiles para evitarlo. Sus miembros eran vecinos voluntarios que estaban armados como podían y no llevaban a los capturados a las autoridades, sino que ellos mismos se encargaban de escarmentarlos. El director del Hospital de Ciudad de Guatemala recuerda su experiencia durante el terremoto de 1976. Teníamos un parqueo
que albergaba más de 1000 heridos graves. Teníamos la morgue en la cual había por lo menos 2000 cadáveres. Toda la zona 3 estaba devastada. No había luz, no había agua. Fue una catástrofe realmente vivida, muy penosa. Yo tuve la oportunidad como residente. En esa oportunidad operamos más de 100 pacientes. Seguimos trabajando así, tuvimos que trabajar en casas de campaña, hasta que 3 días después nuevamente hubo otro sismo muy fuerte que nos obligó prácticamente a cerrar el hospital. Tuvo que venir el presidente de la República a cerrarlo porque no se podía, las paredes se podían caer. Innumerables derrumbes en los taludes de las carreteras dejaron numerosas comunidades incomunicadas en diferentes localidades de toda la geografía guatemalteca. Guatemala, aquí San José, asunto urgente. Solicito con urgencia un helicóptero para evacuar una herida con fractura en el cráneo. Necesitamos medicina. La situación llegó a ser extrema. El presidente de Guatemala, Eugenio Laugerut García, se caracterizó por su eficiente respuesta ante el desastre que afectó a su país. El militar y político guatemalteco se dirigía así a sus conciudadanos en febrero de 1976. Esta noche cumplo con el deber que me causa a la vez gran dolor de informarles a ustedes de lo que ha sucedido en nuestra querida Guatemala a consecuencia del terremoto que sufriéramos esta madrugada. A medida que se recuperaban los cuerpos, la magnitud del desastre quedaba al descubierto. Las autoridades organizaron la excavación de tumbas colectivas. La cantidad de muertos era tan grande que no tuvieron alternativa. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos y carreteras colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras. Dónde vivir y que mis cuentos están enterrados, camas, todo lo de un hogar, nos alquilamos y se nos vinieron las 4 paredes y ellos quedaron enterrados. Se paró el reloj de catedral, marcando la hora del terremoto. Por el Cerrito del Carmen, en la 12 Avenida, o en la zona 3, el Gaito, estaban los muertos afilados. Miguel Álvarez, historiador guatemalteco. Había cadáver tras cadáver en las calles. Luego se toma la conciencia de que no pueden hacerse los velatorios, entonces se hacen entierros en fosas comunes. Eso es la ciudad. Fue terrible en el interior del país, donde oficialmente se registran cerca de 25,000 muertos, cerca de 80,000 heridos y 1 millón de damnificados. Lo sucedido en esa madrugada del 4 de febrero será siempre recordado como el terremoto del 76. Devastador, desconcertante, inolvidable en la historia. Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti.